Liturgia de la Palabra, miércoles 2 de septiembre, 22ª semana del tiempo ordinario. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo, «También tengo que anunciarles el reino de Dios a otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de este miércoles 2 de septiembre es muy rica en su contenido, tanto lo que nos dice Pablo en su carta a los Corintios, como lo que nos dice San Lucas en el capítulo 4, 38 al 44. Vamos a tratar en este breve espacio de meditación y reflexión de la palabra de Dios, de hacer referencia a ambas lecturas, quedando como tarea que cada uno de ustedes pueda seguir meditando lo que los textos hoy nos dicen. Dice Pablo a los Corintios, y nos lo dice a nosotros hoy también: hermanos, no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Qué lamentable es que nosotros, cristianos, católicos, muchas veces, al igual que estos ciudadanos, estos cristianos de Corinto, no hemos madurado. No hemos madurado en nuestra fe muchas veces. Lo decía hace unos días atrás, el tico es muy creyencero. Hay mucha creyencería. Hacemos una mezcla de cosas y a veces depositamos nuestra fe en cualquier mensaje que nos llega a nuestro WhatsApp, cadenas de oración, mensajes que confunden realmente, y como creemos en todo, nos parecemos a estos cristianos todavía niños. Tengo aquí en mi celular un mensaje que me enviaron. Dice: proyecto hospedando en tu casa ángeles y arcángeles. Dios santo. Y me imagino que más de un católico ahí está, siguiendo esto. Proyecto hospedando en tu casa ángeles y arcángeles. Les envío el ritual y las oraciones a los arcángeles que llegarán a su casa a las 10:10 de la noche del próximo lunes. No sé si llorar, si reír, ¿qué les puedo decir? Maduremos, por el amor de Dios. Hospedando en tu casa a ángeles. Y ahí viene toda una historia. A mí lo que me preocupa es esto: ritual y oraciones. Miren, hermanos, tengamos cuidado con estos rituales que aparecen aquí. No sabemos a quién se le está hablando. Los únicos nombres que aparecen de los arcángeles es San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Y aquí aparece, a ver si lo encuentro, que Chamuel, a ver, aquí empiezan a aparecer nombres: Saquiel, Jofiel, Chamuel. Entonces, hermanos y hermanas, tengan cuidado, de verdad. Y si la gente de mi parroquia estuviera haciendo esto, yo los mandaría a confesarse por creyenceros, por andar depositando su confianza en este tipo de cosas. ¿Quién dice que el lunes a las 10:10 van a llegar los ángeles a mi casa si ellos están conmigo todos los días? Si ellos están a mi lado todos los días. Así que esto ni se les ocurra enviarlo, y si ya lo envió y si usted lo está haciendo, pídale perdón a Dios por creyencero.
por depositar su confianza en cosas que no son cristianas, católicas. Por eso parece muy bien que hoy San Pablo en su carta a los Corintios nos corrija como cristianos, todavía niños, que andamos creyendo en este tipo de cosas. Debemos ser cristianos maduros en nuestra fe. Por supuesto que los santos ángeles y arcángeles existen, pero tengamos cuidado de estos rituales. No sabemos a quién estamos invocando, y si fueran demonios, y si fueran malos espíritus, estos rituales de candelas y todo esto te puede perjudicar. Y después ahí andamos, que vemos sombras, oímos cadenas, que una sombra me sigue. A saber, ¿a quién invocaste? ¿A dónde dice en la Biblia Samuel y Uriel y todas estas cosas? No existen, no es cristiano. Así que les llamo la atención, y de verdad, si estás poniendo en práctica esto, arrepiéntete, cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, cree en, por supuesto, San Miguel, Gabriel, Rafael, en el ángel de la guarda, pero no en estos rituales. No seamos cristianos, niños, maduremos por el amor de Dios. Nos lo dice San Pablo. Y más adelante, en esta llamada de atención fuerte que está haciendo Pablo, les dice y nos dice: pero ni aun ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Hoy la palabra de Dios nos hace nuevamente hacer un alto en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida de fe, y tenemos que revisar cuántas discordias hay en nosotros, en nuestros grupos, movimientos, apostolados, en los que servimos en la iglesia, muchas veces llenos de discordias, llenos de envidias. Cuántas discordias hay en la vida familiar, envidias, chismes, celos, pleitos. Seguimos siendo dominados por las pasiones de este mundo y no vivimos bajo la acción del Espíritu Santo, como deberíamos de vivir. Y muchas veces, como la suegra de Pedro, que tiene fiebre alta, y Jesús va a sanarla, así nosotros también andamos con nuestras fiebres, con nuestras enfermedades. Ayer meditábamos cómo Jesús expulsa de un hombre que estaba en la sinagoga un demonio, y hoy también dice al final del Evangelio que de muchos endemoniados salían esos espíritus malos ante la presencia de Jesús, ante la palabra poderosa del Señor Jesús. Ayer decíamos que revisáramos cuántos malos espíritus rondan en nuestra mente, en nuestro corazón. Espíritu de soberbia, de ira, todos esos espíritus que nos tienen ahí muchas veces encadenados a este mundo. Pero también debemos revisar cuáles son esas fiebres que nos alteran, que nos enferman, que no nos dejan vivir en paz, ser felices, y tenemos que andar depositando nuestra confianza en este tipo de cosas que les estoy diciendo en este momento, y depositamos nuestra confianza en ángeles, en candelas, en cosas de este tipo. Por eso, hermanos y hermanas, revisemos hoy cuáles son nuestras fiebres. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció.
¿Qué fiebre te tiene enfermo, postrado? Ira, soberbia, envidia, chismes, avaricia, lujuria. ¿Qué fiebre te afecta hoy tu alma, tu corazón, tu vida cristiana? ¿Por qué fiebre se está viendo afectada? ¿Por la brujería? ¿Por la hechicería? ¿Por estas cadenas de oración, rituales que no son cristianos? Veamos cómo Jesús, ahí de pie junto a la suegra de Pedro, manda con energía a la fiebre y la fiebre desaparece. Ella se levanta enseguida y se pone a servirlos. Muchas veces no servimos ni en la iglesia, ni en la comunidad, ni en ningún lado, porque esas fiebres nos imposibilitan, nos incapacitan servir a Dios, servir en la iglesia, servir a la comunidad, servir a la familia. Esas fiebres que nos tienen paralizados, que nos impiden ponernos a trabajar. Les decía el domingo que hay un anuncio que dice que hoy más que nunca tienes que sacar lo mejor de ti como ciudadano costarricense en medio de esta pandemia, dar lo mejor de ti como ciudadano. Y yo les decía que también hoy como cristianos tenemos que sacar lo mejor de nosotros como cristianos católicos en medio de esta crisis, de esta pandemia. Debemos dejar que el Santo Espíritu de Dios nos ilumine, nos guíe. Debemos dejar que Jesús, frente a nosotros, con su palabra poderosa, mande que esas fiebres que nos tienen postrados desaparezcan, se alejen, y nosotros nos levantemos enseguida para servir al prójimo, para servir a la sociedad, para servir a la iglesia, pero sanos. No podemos estar sirviendo con fiebres, enfermos. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles, porque solo sanos podemos prestar un buen servicio. Con las fiebres que rondan nuestra vida, las fiebres de un pasado tormentoso, las fiebres que están ahí moviéndose en el corazón por abusos recibidos en la niñez, en la infancia, en la juventud, por los maltratos en el hogar, en la familia, por las divisiones, por todo ese dolor. Esas fiebres que están ahí nos impiden realmente servir al Señor de la mejor manera. Jesús hoy con su palabra poderosa manda a tu fiebre, ponle nombre a tu fiebre y escucha la voz poderosa del Señor Jesús, que manda con energía esa fiebre que desaparezca para que te levantes enseguida y te pongas a servir sano. Jesús, imponiendo las manos sobre cada uno de los enfermos que les llevaba, los fue curando de sus enfermedades. Visita a Jesús sacramentado, en vez de andar encendiendo candelas a ángeles y haciendo rituales. Mejor ve a visitar a Jesús sacramentado, póstrate ante Él, dile que te sane de tus creyencerías, y también que expulse, que siga expulsando de nuestras vidas esos espíritus que nos tienen postrados. Imagínense, los demonios salían gritando, tú eres el Hijo de Dios. Hasta los demonios reconocen a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros muchas veces ni siquiera nos queremos postrar delante de Él.
Pidámosle, hermanos y hermanas, al Señor Jesús que nos perdone, que nos sane, que nos libere de estas fiebres, de estas inmadureces que como cristianos vivimos, que andamos depositando nuestra confianza en rituales y oraciones que a saber de dónde vienen y a quienes estamos invocando. Pidámosle al Señor que levante nuestro espíritu, que nos sane, que nos conceda la gracia de servirlos sanos, para su gloria, para su honra. Señor Jesús, en este día, humildemente te pedimos perdón por depositar nuestra confianza en rituales, en oraciones, en candelas, en objetos, en cosas, y olvidarnos que solo tú eres el Hijo de Dios. Arranca de nuestros corazones, de nuestros sentimientos y emociones esas fiebres que nos incapacitan para servirte. Señor, una sola palabra tuya bastará para que hoy me des la salud, para levantarme y servirte, y para sacar de mí el mejor cristiano, porque hoy más que nunca mi iglesia me necesita sano, y que los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael nos defiendan en esta batalla. Que así sea, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y su familia, y le acompañe siempre. Amén.